Para esto podríamos importar nuevamente pandas y NumPy, pero como ya las tenemos importadas, no es necesario que ejecutemos esta celda nuevamente. Para crear un data frame vamos a utilizar los diccionarios. En este caso vamos a hacer un ejemplo con datos de COVID. Este es un ejemplo ficticio. Aquí estamos generando un diccionario en el cual la primera llave corresponde a una lista de edades. La llave sexo corresponde a una lista del sexo de las personas, así como de su país de nacimiento y su área de ubicación. Al ejecutar esto, podremos observar que se ha ejecutado o se ha generado un diccionario. Si vamos a indexar este diccionario, podríamos indicar COVID cases y indiquemos que queremos obtener las edades. Aquí vemos que obtenemos una lista de edades. Podríamos de esta intentar seleccionar el primer elemento. Obtenemos 66 como habíamos visto acá. Intentemos el tercer elemento y veremos que obtenemos 33. Podemos transformar este diccionario en un data frame. Para eso podemos utilizar el método DataFrame con pandas, pasándole los datos de nuestro diccionario y especificando el index que queremos. Si no especificamos ningún index, veremos que los datos se enumeran desde el 0 hasta el número o la posición que tengan. Pero en nuestro caso vamos a suponer que estos datos corresponden a los personajes de la serie de Los Simpsons. También otro aspecto que podemos hacer es leer directamente datos. Para esto podemos utilizar la función read y para exportarlos la función o el método to. Podemos seleccionar todos estos tipos de datos que pueden ser archivos tipo CSV, XLS de Excel, HTML, JSON, SQL, Parquet, entre otros. Para esto, generalmente es útil podernos conectar a Google Drive, si es que ahí es donde tenemos nuestros datos. Para conectarnos a Google Drive debemos ejecutar esta secuencia de código en el cual lo que vamos a hacer es, desde la librería google.colab, voy a importar el módulo Drive, voy a ejecutar el módulo Drive con el método montar y voy a montar mi Google Drive. Al realizar esto, debería aparecerme esta ventana, conectar con Google Drive, y luego me va a permitir la autorización para hacerlo. Voy a autorizarlo, a permitirlo, y ya tengo acceso a mi Google Drive. Debemos esperar unos segundos a que monte el disco y después de esto podremos interactuar con nuestros datos en Google Drive. Debemos recordar que en esta sección tenemos un navegador de archivos y anteriormente solamente teníamos esta carpeta, datos de ejemplo. Nosotros podemos subir y ver que tenemos un entorno de ejecución. Pero si entramos a contenido, veremos que tenemos Google Drive y dentro de Google Drive, My Drive y aquí diversos elementos que están en Google Drive en mi propia cuenta. Al importar la librería OS, puedo obtener nuevas funcionalidades para interactuar con el sistema operativo, es decir, con esto que tenemos acá. Pero en esta sección voy a volver a el índice que teníamos. Aquí, como vemos, estamos en la sección de conexión a Google Drive. Un elemento muy importante o un método muy importante es el de obtener cuál es el directorio en el que estoy trabajando. Si lo ejecuto, puedo ver que estoy en la carpeta contenido, es decir, directamente en esta carpeta. Pero puedo utilizar también los comandos de Linux para que me dé la ruta completa en la que estoy. En este caso estoy en content. Si utilizo el comando %ls, puedo listar los elementos que hay en esa carpeta y veo que en esta hay dos carpetas adicionales: G Drive, que es esta de acá,
y también datos de ejemplo. Aquí les dejé esta captura de pantalla para que recuerden que pueden navegar tanto con los comandos como con el navegador de archivos. Algo importante es que podemos cambiar nuestro directorio de trabajo. Aquí estoy utilizando la librería OS y voy a cambiar el directorio, ch de change y dir de directorio. Voy a entrar a G Drive y a My Drive. Dentro de esta carpeta voy a generar otra carpeta. mkdir es make dir, make directorio. Como yo ya tenía esta carpeta y quiero que ustedes la vean desde el principio, voy a ponerle curso Python. Voy a ejecutarlo y ya me debió haber generado una carpeta que se llama curso Python. Voy a entrar a esta carpeta, curso Python, y cuando vuelvo a imprimir cuál es mi directorio de trabajo, puedo ver que estoy en la ruta contenido, G Drive, My Drive, curso Python. Es decir que he movido el entorno de trabajo hasta esta carpeta que veremos acá. Es decir, todo lo que grabe o importe va a estar en esta carpeta. Nosotros podemos subir archivos directamente de forma manual o a través de nuestro Google Drive, pero también podemos descargarlos directamente desde una página web. En este caso vamos a utilizar las estadísticas de egresos hospitalarios del Ecuador. Vamos a buscarla, egresos hospitalarios en Ecuador, y esta nos permite obtener las estadísticas de la producción hospitalaria en este país en este año. Bueno, en el año pasado. Aquí yo puedo descargar la base de datos del periodo vigente en formato de SPSS o en formato CSV. Seleccionando CSV y copiando la dirección del enlace, puedo establecer esta URL, que aquí pues no varía. Con el comando wget o wget puedo obtener o indicarle al sistema que me descargue este archivo que está en .zip. Tenemos estas características o estos comandos que después lo pueden consultar en sus apuntes del curso. Cuando indico que quiero descargar esto, el sistema se conecta y lo descarga automáticamente. Aquí podemos ver que está tardando unos cuantos minutos por la conexión al internet. Cabe destacar que esta velocidad de descarga no es nuestra velocidad propia de nuestro internet, sino del sistema, es decir, de Google Colab. Porque aquí estamos descargando los datos desde esta página directamente en nuestro Google Drive sin que para ello pase por nuestro computador. Es decir, lo estamos cargando directamente en la nube. Por eso ustedes podrán notar que en ocasiones la velocidad de descarga será más lenta o más rápida dependiendo de qué tanta utilización esté teniendo Google Colab en esos momentos o qué tan congestionada esté su red. Podemos esperar aquí unos segundos, casi que un minuto, y al terminar podríamos ejecutar ls para listar los objetos que hemos descargado. La idea después es descomprimir estos datos. Veremos que obtendremos dos carpetas y al descomprimirlos después podremos ingresar a estas carpetas y por lo tanto también a los datos. Esta opción de descargar los datos directamente en Google Drive es especialmente útil porque imaginemos que en una ocasión podríamos estar en un territorio donde la velocidad del internet sea bastante baja. Nosotros podríamos mandar al sistema a descargar los datos directamente en Google Drive, por lo cual tendría una velocidad de descarga distinta. Posteriormente podríamos ejecutarlos nosotros mismos con estos comandos y básicamente estaríamos haciendo un uso muy limitado o muy pequeño de nuestros datos o estaríamos prácticamente que sin sobrecargar a un sistema o una red de conexión. También podríamos ejecutar diversos módulos, diversos
diversas secuencias de código directamente desde nuestro celular o desde una tablet, incluso teniendo una capacidad de cómputo muy inferior a la que vemos que tenemos acá en Google Colab, que cuenta con 12 GB de RAM y depende el tipo de CPU que tenemos. Aquí vemos que ya se descargó el archivo. En 3 minutos se descargaron 41 megas y al listar los elementos de nuestra carpeta vemos que tenemos nuestro documento, nuestro archivo comprimido, datos abiertos, camas, egresos hospitalarios. Podemos imprimir cuál es nuestro directorio de trabajo y vemos que es nuestra carpeta de Python, y con el comando unzip, es decir, descomprimir este archivo, podemos descomprimirlo y elegir la carpeta en la que queremos que esté. En nuestro caso sería en la carpeta curso Python. Al hacer esto, el archivo se va a descomprimir y luego deberíamos poder ver, listando nuevamente, cuáles elementos tiene. Nosotros podemos listar utilizando tanto el signo de admiración como el símbolo de porcentajes. Aquí vemos que, a diferencia de la celda anterior, ya tenemos dos carpetas. Si indicamos que queremos que se listen los elementos de la carpeta datos abiertos EEH, que son egresos hospitalarios 2021, observaremos que tenemos un diccionario en formato ODS, los metadatos también en formato ODS y egresos hospitalarios en formato CSV. Nosotros podemos leer este archivo con pd.readcsv. En este caso debemos indicar cuál es la ruta. En nuestro caso es curso Python, datos abiertos, y podemos indicar cuál es el separador de los datos. Yo ya estuve viendo estos datos y vi que el separador es un punto y coma, por lo cual lo escogí. Podemos probar a importarlos sin este punto y coma para que ustedes vean que genera un error. Vamos a importarlo y lo estamos asignando a una variable o a un elemento que será nuestro data frame, que es llamado df. Tendremos que esperar un periodo de tiempo que es variable y vemos que ya pudimos obtener nuestros datos. Podríamos hacer una exploración de estos datos de egresos hospitalarios, pero para mayor facilidad creo que es mejor continuar con los datos de los Simpsons que habíamos generado previamente. De todos modos, estos datos de egresos hospitalarios los utilizaremos más adelante en la sección de visualización y de pruebas de hipótesis. Entonces, podemos volver en esta sección a creando un data frame. Vamos a crear nuevamente nuestro data frame para contar con estos datos de los Simpsons con los cuales vamos a explorar nuestro data frame o nuestra base de datos.